Buenos días, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Llegamos a la última clase de este cuatrimestre que hemos venido hablando sobre el perdón. Y hoy en nuestra última clase vamos a ver estos contenidos. En primer lugar, bueno, ¿cuáles son las? Hoy vamos a ver sobre todo dos cosas, que es perdonarnos a nosotros mismos y un repaso de lo que hemos visto, de algunas ideas importantes durante el cuatrimestre. Entonces, en este primer paso de perdonarnos a nosotros mismos, hay 4 categorías para perdonarse a sí mismo, bueno, algunas cosas sobre el perdón propio, el método que hemos visto sanar para perdonarse a uno mismo y el repaso general y luego 2 ejercicios prácticos como hemos venido haciendo. Bueno, una frase, es mejor cambiar el trato a la persona que lastimaste que pedir perdón. Entonces, acordarnos, digamos, que en esta clase vamos a hablar sobre perdonarnos a nosotros mismos, pero siempre como requisito implica cambiar nuestro comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a pedirle a alguien perdón porque somos infieles o vamos a perdonarnos a nosotros mismos, que sobre todo por ser infieles, pero lo seguimos haciendo. Entonces eso no tiene tanto sentido, ¿verdad? Porque vamos a seguir abriendo una herida en el otro y en nosotros mismos, sino cambiar nuestro comportamiento, ¿verdad? No es excluyente, más bien es necesario. Este, Hay 4 categorías de perdonarse a sí mismo. La primera cosa que por lo que podremos estar sintiéndonos mal hacia nosotros mismos es por fracasar en alguna tarea fundamental en la vida. Puede ser que si yo haber, digamos, un divorcio, no haber estudiado, no haber conseguido tener una estabilidad económica, no sé, ¿verdad? Algo que pensábamos que era importante en la vida y no haberlo conseguido. Otra situación por la que podemos estar como enojados con nosotros mismos es no actuar decididamente en el momento indicado. Por ejemplo, algo que teníamos que hacer y no lo hicimos. Por ejemplo, habernos matriculado a una clase, que alguien estaba ofendiendo a alguien que queríamos y no haberla defendido. O sea, como no haber hecho algo en el momento que era importante hacerlo. Otro es haber lastimado al otro, a otra persona de alguna manera, alguna palabra, bueno, un golpe, una infidelidad, algo que hicimos que lastimó al otro. Y la cuarta categoría es actos autodestructivos. Por ejemplo, no sé, haber sido un derrochador de dinero y no tener ahora plata en nuestra tercera edad, saber si ser alcohólicos, ser muy agresivos, cualquier cosa que haya sido un acto autodestructivo. Bueno, ser muy agresivo, si es hacia los otros, caería más en haber lastimado al otro, pero puede ser haber sido agresivos hacia nosotros mismos, ¿verdad? Tratarnos mal. Entonces, bueno, perdonarte a ti mismo, tiene algunas ventajas. Eh, una de ellas es que tenemos más control sobre nuestras conductas. Siempre, digamos, es más fácil, ¿verdad? Cuando es hacia nosotros mismos poder, rectificar, hacer las cosas que tenemos que hacer para mejorar. Siempre podemos encontrar nuevas maneras de hacer cosas viejas, eh, experimentar diferentes maneras para ver cómo, o sea, si las que tenemos no nos funcionan, para llegar mejor a nuestras metas, hablar con personas que han tenido éxito y averiguar cómo lo han hecho. Y bueno, perdonarnos a nosotros mismos también una ventaja es que ayuda a perdonar a los demás. Todos tomamos malas decisiones en la vida, cometemos errores, actuamos a veces en base a una información pobre o que realmente no teníamos forma de saberlo. Entonces, estas son algunas de las dos ventajas. Este, Hay que recordar que para perdonarse a nosotros mismos, tener presente que nosotros a veces pensamos que tenemos un control absoluto sobre nuestras acciones, pero no es así. Nosotros no somos perfectos y por lo tanto
creer que nunca podemos fallar es también una regla que no podemos hacer cumplir. Y a veces los hábitos son barreras para ambos tipos de perdón, ¿verdad? Para perdonar a los demás o para perdonar a nosotros mismos y para establecer nuevos comportamientos. Entonces, acuérdense que también el hecho de tener el rencor, hacer el mismo procedimiento es algo que usualmente repetimos, pero también estos que les he enseñado de perdonar es algo que podemos ir fortaleciendo y hacer otro hábito y que uno puede corregir las propias acciones y no así con las de los demás, ¿verdad? Tenemos más limitación cuando es de perdonar a los demás o de las acciones de los demás. Para reparar los daños, buscamos también formas de ser amables con quien nos ha lastimado, ¿verdad? A quien hemos lastimado, perdón. Entonces, si le hicimos algo a alguien, pues nosotros buscamos reparar. No solamente es pedir disculpas, qué sé yo, que le choqué el carro a alguien. Además de pedirle disculpas, pues tenemos que pagarle el arreglo. Si fuimos groseros con alguien, ¿verdad? O dejamos plantada a una amiga, luego yo voy y le pido disculpas y le llevo unas flores. Entonces, es importante también que a veces eso nos ayuda y ayuda a la otra persona también, esos actos de reparación. Y también podemos hacer un tipo de reparación simbólica con otra persona. A veces cuando la persona está lejos o la persona ya murió o ya no tiene tanto sentido. Por ejemplo, que durante, durante la infancia de nuestros hijos estuvimos mucho trabajando y ahora siento como que faltó ese tiempo. Entonces podríamos dedicar un tiempo, por ejemplo, a trabajar con niños huérfanos y dedicarles tiempo. Eso es una reparación un poco simbólica, ¿verdad? Hacer algo, si ya no por nuestros hijos, porque ya no lo necesitan de esa manera, ya no están eh, tal vez ni presentes, sino que viven en otros lados, pues hacer esa otra reparación simbólica. Se puede ser amable, ok, ya esto, simbólicamente. Podemos como mínimo ofrecer una disculpa, también eso es otra forma de reparación. Y si es con uno mismo, también aprender a hablarnos amablemente. Si nosotros también nos tratamos mal o fallamos, tratar de hacer algo también para reparar y ser en este caso buenos con nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hemos comido demasiado mal y hemos estado con obesidad, pues ahora hay que reparar y comer de una forma saludable. Este, entonces, esta parte de la reparación es importante y tratar de, digamos, de perdonarnos a nosotros mismos y también, en la medida de lo posible, ofrecer una disculpa. Más que pedir perdón, porque el perdón es decisión de la otra persona, si está dispuesta o no, es pedir una disculpa. Yo acepto que me equivoqué y si podemos hacer algo de reparación. Em, el perdón propio es el mismo, sigue como el mismo proceso del que hemos visto. Tiene los mismos tres componentes en la paz, que es no tomar las cosas personalmente, responsabilizarnos de nuestras propias emociones y sentimientos y contar una historia de la intención positiva. Ahorita lo vamos a ver otra vez, cómo sería eso. Entonces, no estamos solos en lo que hicimos mal. Esta es la parte, digamos, de no personalizarlo. O sea, siempre que hacemos algo mal, ya otro montón de gente lo ha hecho, no es algo único. Reaccionamos de una forma común y corriente a un problema humano. Muchas de las cosas, errores que cometimos, eso fue una forma de reaccionar porque no sabíamos qué hacer o por ignorancia o porque nuestras emociones nos bloquearon, que estuvo mal, ¿verdad? O a veces decididamente, ¿verdad? Por un juicio inadecuado, que después vemos que estuvo mal. A pesar de que haya actuado mal o con la falta de destreza, eso quedó en el pasado. Entonces, si nosotros después de 5 años, bueno, si nosotros nos equivocamos hoy y probablemente pasa como con la otra situación, ¿verdad? Hay un tiempo de duelo, de dolor, pero si nosotros seguimos más o menos con eso, los sentimientos que tenemos hoy con respecto a lo que hicimos hace 5 años, hace dos meses, depende de la gravedad de la situación, tiene que ver con lo que nosotros percibimos y pensamos y no tanto con lo que pasó. Entonces, eso es la parte de que hay que aprender
a responsabilizarnos de nuestra emoción y no decir, ¿cómo pasó esto? No tengo otra opción que sentirme culpable o que sentir enojo hacia sí mismo. Podemos aprender también nuevas formas de actuar porque muchas veces la situación que hicimos es un hábito malo o una acción, no sé, ante algo impulsivo, qué sé yo, no sé, no tenía plata y, o sea, me sentí muy triste y entonces fui y pasé la tarjeta por 800.000 colones, por ejemplo, o 500.000 y solo tengo 400. Por ponerles un monto exagerado y después ya quedé endeudado por un montón de tiempo. Entonces, tenemos que aprender entonces ahí a una nueva forma de que cuando yo me sienta triste, buscar otras formas de canalización que no me lleven a ese tipo de conducta, por ponerles un ejemplo. Entonces, siempre hay que ver otra nueva forma de actuar, ¿verdad? O que yo estaba enojado y le di una gritada a alguien. Entonces, la próxima vez que me enoje, tengo que aprender a actuar de otra manera. Si estoy enojado, tengo que primero ir a calmarme, correr, caminar, ver una película, distraerme, luego pensar, acomodar mis ideas y actuar cuando ya esté calmado, por ejemplo. Entonces, aprender a no tomar las cosas personalmente, porque todos nos equivocamos. Este es como el paso número uno. Dejar de culpar a las acciones del pasado de los sentimientos actuales. O sea, ya si yo me equivoqué hace, como les digo, 6 meses, un año, 5 años, 10 años, y hoy me siento súper dolida por eso, es que yo estoy pensando de una manera que no me sirve y tengo que cambiar mis pensamientos, porque siempre hay alguna persona que le pasó lo mismo y lo aceptó, lo asumió y hizo la reparación y siguió con su vida. Con el autorrencor nos convertimos como en víctimas de nuestras propias acciones y de la forma de reaccionar, ¿verdad? Como solo seguimos reprochándonos en la mente eso que hicimos. Y entonces hay que recordar usar técnicas para reforzar emociones positivas, como lo de respirar, las respiraciones de agradecimiento, puede ser hacer oración, puede ser hacer una lista de cosas por las que estamos agradecidas o agradecidos, puede ser pensar en situaciones en las que yo estuve o tuve experiencias de amor con mis hijos, con mi esposo, con eh, mis amigos, si no hay alguno de estos también. Crear reglas que sí se pueden cumplir, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que podemos tener preferencias, todos preferiríamos una cosa o la otra, pero no ser tan rígidos. Y cambiar la historia de rencor por una historia de perdón conectada con la intención positiva, ¿verdad? Ver lo que yo estaba tratando de hacer, la intención grande que tenía, ¿verdad? Em, y que esa intención, aunque la intención pequeñita, a veces no se cumple, la intención grande sigue ahí, hay que tratar de buscarla de otra manera. Entonces, la historia de rencor se centra en la ofensa, en las cosas malas que sucedieron, en nuestra incapacidad para afrontarla. Y la historia, a la luz de la intención positiva, más bien en lo demás. No se queda ahí estancado, sino en cómo he aprendido, cómo me he superado y cómo estoy haciendo para llegar a mi intención positiva. Entonces, resumiendo, no personalizar, pensando en que todos nos equivocamos. No es algo de Paula Guzmán equivocarse, sino de todo ser humano. Responsabilizarme de mis emociones presentes, es decir, si eso pasó hace ya tiempo y yo me siento triste o culpable hoy, eso es por lo que yo estoy pensando hoy. Hay que buscar otra perspectiva de verlo y buscar más bien centrar nuestra energía no tanto en el dolor, en lo que pasó, en lo malo, en lo que no hice, sino buscar nuevas maneras para obtener lo que sí queremos. Esto y contar la historia a partir de esto, de la intención positiva, de lo que sí queremos, de lo que hemos aprendido y cómo seguimos en el camino buscando ese deseo positivo que estaba ahí detrás. Bueno, entonces el método Sanar tiene 4 pasos importantes que se usan también para uno mismo cuando se equivoca. Entonces el primero era una declaración de esperanza, que tenemos que recordar que la declaración de esperanza debía ser personal, positiva y bien específica. Por ejemplo, yo deseaba terminar la relación con Pepito de la mejor manera, respetando su dignidad y la mía. O sea, no es yo
una relación ahí abstracta, no, la relación con Mario, con Felipe, con Ana, con Juana. La declaración de enseñanza y con la palabra yo, muy importante. La declaración de enseñanza debe ser más bien general, entendiendo que nuestros deseos no siempre se van a hacer cumplir y que siempre hay una probabilidad de que las cosas que deseamos no se hagan realidad. Entonces, en este caso sería, entiendo y acepto que muchas relaciones, incluso las más bien intencionadas, terminan con dolor. Entonces, esa sería la segunda parte. La tercera parte es reafirmar la intención positiva. En este caso, cuando son, por ejemplo, cosas que tenemos que perdonarlos, muchas veces una intención buena es buscar el deseo de sentir más felicidad, ver los errores como intentos fallidos de hallar la felicidad. Eh, Se pueden intentar nuevas formas de hallar la felicidad, de crecimiento personal. Este, no sé, por ejemplo, si yo, este, pues tomaba alcohol, porque tal vez esa era una forma en que yo estaba buscando mi felicidad o evitar el dolor que yo tenía por otra cosa. Pero nos hemos dado cuenta que esa forma no fue buena para mí, no ha sido buena para mí y que tengo que buscar nuevas formas de hallar la felicidad que no sea tomando, por ejemplo. Y la cuarta es un compromiso a largo plazo. Ese compromiso puede ser un compromiso a perdonarme, a seguir perdonándome, a seguir con mi intención positiva, buscando nuevos caminos para aprender, para ser feliz, para tener una mejor relación con una persona específica. em, o también el compromiso puede ser aprender nuevos hábitos, nuevas destrezas para que me vaya mejor la próxima vez. Y también podemos incluir la rectificación o la reparación con quien lastimamos, ¿verdad? Me comprometo entonces, por ejemplo, eso que les había dicho, a dedicar un tiempo para niños que no tienen papás, me comprometo un tiempo para, digamos, si ya vencí, digamos, el alcoholismo, para trabajar como otras personas que sufren la misma situación. Y ay, disculpen, es que se me desconecta la compu, casi se me desconecta. Y estos son los 4 pasos para perdonarse a sí mismo. Y bueno, voy a hacer un repaso en 9 pasos de lo que hemos visto, cosas importantes, hay muchas cosas, no lo abarcamos todo, para eso pueden ir al material que ya tenemos o a los otros audios que ahí les quedan, que están en YouTube. Pero algunas cosas importantes, identificar exactamente lo que no salió bien y saber lo que uno siente y contarlo a algunas personas de confianza, 2 o 3. Esos eran pasos previos para el perdón, ¿verdad? Comprometernos para hacer lo necesario para sentirnos mejor, ¿verdad? Que nosotros salimos de ahí, del hueco, del rencor, porque es un compromiso con nosotros mismos para mejorar nuestra vida, porque nos damos cuenta de que no nos estamos sintiendo bien y que el rencor no ha traído cosas buenas a nuestra vida. Identificar la meta, vamos por la paz. A veces no necesariamente, como dijimos, hay reconciliación. Eso no tampoco significa que uno piense que lo que se hizo fue bueno, sino que podemos seguir pensando y más bien reconociendo que lo que se hizo estuvo mal. Obtener la perspectiva adecuada, lo que implica que sufrimos actualmente por nuestros pensamientos y no por lo que pasó, ¿verdad? Que una perspectiva adecuada es esta, que si algo pasó, alguien hizo algo, nosotros hicimos, no tenemos que sufrir eternamente por eso y mucha gente pasa páginas rápido. Y si nosotros nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos alquilándole o prestándole mucho espacio en nuestra pantalla, en nuestro televisor, en nuestra mente, pues vamos a sufrir por lo que estamos viendo y lo que estamos pensando y no por lo que pasó. Y otro paso importante, al sentir las molestias, practique las técnicas para reforzar la emoción positiva, que era la que ya les había dicho, de hacer esta parte de respirar agradeciendo o hacer oración, o podemos también hacer lo que les dije, lista de los canales que eran del agradecimiento, del amor, de la belleza. Tratar de dejar de tener reglas hacia los demás, la vida o nosotros mismos que no se pueden cumplir.
sino tratar de ser más flexibles, cambiándolos por deseos, por preferencias, pero aceptando que no son absoluto que se tiene que cumplir así, sino que a veces se puede, otros fallan y nosotros también. Concentro mi energía en encontrar formas alternativas de alcanzar las metas positivas distintas a la experiencia dolorosa. O sea, en vez de rememorar una y otra vez lo que pasó, encontrar más bien cuál era nuestra intención positiva y tratar de establecer todas nuestras energías en encontrar otra forma para satisfacer ese deseo, esa necesidad o esa intención positiva que teníamos. En otras palabras, encontrar entonces nuestra intención positiva en vez de repetir mentalmente nuestro dolor y encontrar entonces otras formas de obtener lo que queremos. 8, en lugar de concentrarnos excesivamente en el dolor, aprender a sintonizar los canales de amor, belleza y gratitud. 9, repasar nuestra historia de rencor, no, reparar, perdón, no es repasar, aquí me equivoqué. Reparar nuestra historia de rencor, o sea, reescribir nuestra historia, reencuadrándola con la intención positiva y recordar nuestra opción heroica de perdonar, de superarlo, de usarlo para el bien propio y de los demás y no para como hundirnos y quedarnos ahí en eso que pasó en el dolor. Entonces hay que reparar, sí, repare, no es su historia de rencor. Entonces esa historia de rencor hay que reescribirla sentándonos en otras cosas, ¿verdad? Avanzando, siguiendo adelante. Esas serían el repaso y de ejercicio para esta semana tengo 2 cosas. No se los escribí tan bien, pero se los explico. Identificar un acontecimiento en el que se culpe y haga una lista de factores que podrían haber afectado. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros nos culpamos, como que pensamos que el 100% fue nuestra culpa. Y muchas veces sí tenemos alguna culpa, pero hay cosas que también están fuera de nuestro control que pudieron haber influido. Por ejemplo, que la hija de nosotros, no sé, tiene problemas con el alcohol. Entonces, nosotros puede ser que nos responsabilicemos por esta conducta 100%. Pero no, hay otras cosas que pudieron haber influido. La decisión de ella, las malas amistades, que tenía tal vez un trastorno de déficit atencional y eso le causó algunos problemas emocionales. En cuanto a nosotros, sí puede ser que no pusimos suficientes límites, pero bueno, en fin, tenemos más de una cosa. No solo fue que nosotros no pusimos límites y ya, porque también hay cosas que hicimos bien. Por ejemplo, puede ser que dimos un buen ejemplo. Entonces, bueno, y si no lo dimos, entonces puede ser uno de los factores que influyeron, pero no es el 100%. Entonces, poner esa lista en algo que nosotros nos culpamos, otras cosas que no seamos nosotros, que no hemos tenido en cuenta que pudieron haber influido, y después podemos poner esas cosas, podemos poner una lista y ponerle un número y luego ponemos cada una de esas cosas en un círculo. Esto es un ejemplo. Pueden hacer su propio círculo y pueden ponerle porcentajes. Por ejemplo, yo una vez atendí a una muchacha que decía que ella se sentía súper culpable porque el hermano se murió. Y analizando con ella, que ella se sentía un 100% de culpable, ella lo llevó al doctor y los doctores no dieron el diagnóstico correcto. Entonces ahí hay un gran porcentaje. Otras personas también que pudieron haber influido. Y además de eso, cuando sí encontró un doctor que le dio el diagnóstico correcto, era una enfermedad que no tenía cura y que no había nada que hacer. Entonces, en realidad ella tenía casi que 0% de culpa en eso, porque no era algo que ni aunque hubiera, que lo intentó, porque fue como varios doctores, pero ni aunque hubiera encontrado el doctor adecuado de primera instancia, hubiera podido hacer nada. Entonces, ahí si ella analiza eso, en ese círculo es 0% lo de la responsabilidad ante un hecho que ella se culpaba mucho. A veces no es 0, a veces sí es 50 o 40 o 30 o hasta 60, no sé, o más, inclusive más, pero muchas veces no somos 100% culpables. Y el número 2 es que comenten lo que más les ha gustado de este cuatrimestre.
en la clase, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más significativo para ustedes? Si hay algo que les haya quedado especialmente o quieren compartir algo también, pues ese es el espacio para hacerlo y por favor escribirlo y yo lo estaré leyendo para ver como la conclusión un poquito del cuatrimestre. Bueno, muchas gracias. La próxima semana es de vacaciones y volvemos la siguiente. Muchísimas gracias por continuar en el curso y por su atención y su cariño a la distancia. Los quiero y espero vernos presencialmente, que yo creo, ¿verdad? Pero eso creo yo, ¿verdad? No tengo ninguna noticia, que ya probablemente el otro año puede ser ya presencial. Pero esto es una conjetura, así que no me hagan caso. Bueno, un abrazo para todos.